Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Ani Torres. Les quiero dar las gracias por estar participando con nosotros. También las gracias al Instituto de la Mujer de Nuevo León y para el programa Mujeres Empoderando Mujeres, que nos permite compartir un poquito de la experiencia que cada una tenemos en diferentes temas. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera compartirles algo sobre tips de negociación que ustedes pueden aplicar hacia sus operaciones o incluso hacia la prospección que ustedes tengan para poder cerrar contratos o generar clientes nuevos. Entonces, bueno, vamos a partir de la base que es una negociación o qué significa el estar negociando con una persona, con una empresa, con un ente con el que tenemos interés, ya sea nuestro o por parte de la empresa o de la contraparte hacia nosotros. A final de cuentas, una negociación es establecer una comunicación entre dos entes y poder llegar a un acuerdo, ya sea un acuerdo comercial, un acuerdo personal, pero siempre y cuando todo el resultado vaya encaminado a poder llegar a un acuerdo conveniente, ¿ok? Entonces, bueno, hay diferentes recomendaciones que nosotros debemos seguir para que esta negociación o este periodo que nosotros tenemos para poder generar ese resultado, pues ese resultado sea beneficioso, sea positivo, sea optimista. Entonces, bueno, uno de los puntos importantes que para mí yo creo que es el más importante de todos y siempre lo recalco, ya sean cuando hablamos de temas de exportación, cuando hablamos de temas de idea de negocio, de emprendimiento, es la preparación. ¿Sí? La preparación previa, pongamos un ejemplo, cuando nosotros tenemos interés en conseguir un trabajo, ¿sí? Cuando tenemos interés en participar en una empresa, ¿qué es lo que recomendamos siempre hacer antes de sentarnos con la persona y empezar a negociar? Porque al final de cuentas, una entrevista de trabajo es una negociación. Yo estoy negociando con la persona para que me contrate, para que yo tenga ciertos sueldos, ciertas actividades, y cuando nosotros somos dueños de un negocio, dueños de un proyecto, o estamos encargados de esa parte, lo primero es prepararse, ¿sí? Saber qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que estamos buscando. Debemos de conocernos a nosotros mismos, debemos de conocer a nuestra empresa, a nuestro proyecto y saber qué es lo que estamos esperando de esa negociación o de ese encuentro, ¿ok? Y parte de la preparación previa es también conocer a nuestra contraparte, conocer a la persona, a la empresa, cuál es el historial que tiene esa empresa, con quién ha trabajado, cuáles son sus clientes, qué es lo que busca, cuáles son las tendencias que esa empresa ha venido siguiendo, ¿sí? Alrededor de ciertas actividades o en cierto periodo de tiempo. Yo tengo que tener el poder de negociar ciertas cuestiones que a lo mejor ellos no tenían planeados, pero yo con la preparación puedo anticiparme a ciertas cosas. Entonces, la información para siempre va a ser el arma más importante que nosotros podemos tener para lograr nuestros objetivos. Otra de las recomendaciones es dialogar de forma educada. Por ahí siempre decimos, hay ciertos principios ya sea de metafísica o ciertos principios energéticos, y cuando nosotros mantenemos la calma en cierta actividad o en cierta situación, nosotros podemos tener el control de esa situación. Si nosotros mantenemos la calma, si nosotros sabemos escuchar, observamos, incluso, por ejemplo, hay situaciones que pueden llegar a suceder como si nos dirigimos a las oficinas de cierta persona. Si estamos en algún evento y nos sentamos a negociar con cierta persona y observamos los comportamientos, observamos los gestos, observamos incluso para dónde o hacia dónde encamina la conversación o hacia dónde encamina la negociación. Nosotros podemos incluso sobrellevar ese tema o sacar a la luz algún tema que sea importante relacionado con los gustos de la persona, relacionado con la experiencia de la empresa, relacionado con algún tipo de cliente con el que a lo mejor o ustedes hayan tratado, ¿no? De forma similar. Y esto puede generar un poco más de confianza y puede llevar a darnos más apertura para poder lograr los objetivos. Entonces, dialogar de forma educada,
observar a la contraparte, escuchar lo que tiene que decir. Acuérdense que si empezamos a dialogar y si empezamos incluso a que nosotros querer obtener el beneficio de forma rápida, probablemente no lo vamos a lograr. Tenemos que primero escuchar lo que tienen que decir y posteriormente con la preparación previa que yo tengo sobre la empresa, sobre mi proyecto, puedo entonces dar una contrapropuesta, puedo dar una opinión y puedo dar una opción. Y sobre todo, mantener la calma siempre que estamos tratando con clientes y saber cuáles son los tipos de clientes con los que podemos lidiar. Porque acuérdense que dentro de todo este mundo o este mercado, todas estas entidades, hay diferentes tipos de clientes que debemos de saber observar. Por eso uno de los puntos importantes o recomendaciones es la observación, saber cómo ellos sobrellevan la negociación. Y hay que recordar que la preparación es el pilar fundamental para el éxito del negocio. Es como cuando nos dicen por ahí, los conferencistas pareciera que lo saben todo. O cuando te paras frente a un escenario, frente a un público, no le temes a nada. Pero eso es porque antes de poderte parar frente a un público, antes de poder dar un tema, tenemos que prepararlo. Y toda esa preparación, toda esa información, todo eso que nosotros investigamos, el análisis que hacemos a grupos, el análisis que hacemos a las personas, saber qué es lo que nos pueden preguntar para yo tener la respuesta previa, anticiparnos, es lo que nos da poder y es lo que nos da seguridad. Entonces, antes de sentarnos a negociar, incluso una de las recomendaciones súper importantes cuando asistimos a un evento, ya sea una expo, un encuentro de negocios, una feria, antes de sentarnos con ellos, debemos de analizar quiénes son los participantes, de qué lugar vienen, a quién le venden, qué tipo de productos manejan, son competencia directa, indirecta, serían parte de nuestros clientes. Todo ese análisis previo y toda esa información que yo pueda recopilar antes de asistir me va a dar mucho, mucho poder de negociación. Y finalmente, debemos de estar preparados en ciertos puntos. Primero, ¿qué producto o servicio voy a ofertar? ¿Sí? Parte de la preparación. Segundo, ¿cuál es la información de mi contraparte? Todo lo que yo pueda averiguar de la persona, la empresa, la entidad con la que me voy a sentar a tratar de establecer una negociación o cerrar un contrato es muy válido. ¿Cuáles serían los escenarios de compraventa? Eso es algo que incluso cuando negociamos con el extranjero debemos de tenerlo siempre bien documentado. ¿Cuál sería mi escenario positivo, ¿sí? En donde yo lograría mis objetivos al 100% y la contraparte acepta todo lo que yo necesito, todo lo que yo requiero. Sin embargo, no siempre se puede lograr eso. ¿Cuál sería mi escenario intermedio? Es decir, en donde, bueno, yo sigo ganando mucho y recibiendo muchos beneficios, pero también probablemente tengo que ceder un poco. ¿Y cuál sería mi escenario pesimista? Que digo, yo creo que nadie aceptaría una negociación o un negocio si no lograra algo, pero probablemente no voy a lograr ese 100% que yo requiero, no voy a lograr todo lo que yo estaba necesitando para mi proyecto, pero voy a obtener un beneficio. Entonces, ¿cuáles son los diferentes escenarios de acuerdo a lo que probablemente, posiblemente, la contraparte, mi negociador, va a establecer? También todo lo que tiene que ver con tiempos, logística, la documentación, ¿sí? Si vamos a llegar y firmar un contrato o probablemente es firma de contrato con alguna empresa o con alguna persona, bueno, ir preparado con todos los formatos, ir preparado con todo lo que yo necesito para poder firmar. Incluso por ahí algo tan básico, hay personas que de repente se quieren sentar a negociar con alguien y no llevan pluma o no llevan con qué firmar el contrato. Todo eso habla mucho de nosotros, todo eso habla de cuánto control, volvemos a lo mismo, tenemos sobre la negociación que se está estableciendo. Y algo que también no debemos de dejar a un lado es la puntualidad y la imagen personal que nosotros queremos proyectar hacia la empresa, hacia la persona con la que nos estamos sentando a negociar. Acuérdense que la imagen, la primera imagen que damos hacia
hacia ciertas personas o hacia ciertas empresas, es la seguridad que nosotros vamos a tener con ellos. Entonces, por favor, sean puntuales, cuiden su imagen personal, cuiden sus gestos. Por ahí, si nos metemos un poquito más a un análisis un poquito más meticuloso, pues podemos darnos cuenta que incluso los gestos que hacemos, si nos recargamos, si hablamos, de qué forma, el tono, cuenta mucho. Y si queremos lograr un objetivo positivo, recuerden que tenemos que estar vibrando alto y siendo positivos. Finalmente, hay diferentes tipos de prospectos, porque no estamos hablando de clientes. Todavía no es un cliente, todavía no es una venta cerrada. Entonces, ¿cuáles son los prospectos o qué tipo de prospectos existen con los que podemos llegar a toparnos? ¿Sí? Uno de ellos es el cliente desconfiado, el cliente indeciso, que no sabe qué es lo que quiere, el cliente fantasma, que de repente nos contacta y desaparece. Pero probablemente nosotros ya lo hemos dejado de considerar como un prospecto, pero de repente aparece otra vez y, oye, todo lo que hablamos hay que retomarlo. Entonces es parte de la documentación que cada uno de nosotros tiene con sus proyectos, de qué forma o de qué tan ordenado llevamos todo el tema de la negociación. Existen los clientes exigentes, prospectos exigentes, que solicitan demasiada información, los prospectos caprichosos, que aunque tú le des una propuesta o aunque tú trates de darle una solución, bueno, ellos necesitan o requieren o les interesa trabajar de su forma, de su manera. Los prospectos optimistas, que, bueno, están abiertos a la negociación. Los prospectos navegantes, que escuchan y dejan que nosotros, como especialistas en cierto tema, o nosotros demos la opinión hacia ellos que probablemente puede tener un mejor beneficio para ellos. Los clientes negociadores y los clientes embajadores, ¿sí? Que son los embajadores, son personas o empresas que probablemente han escuchado sobre nuestra marca, empresas que probablemente nos han visto en alguna parte del mercado o incluso tienen interés en negociar con nosotros por alguna recomendación. Entonces, si se dan cuenta, existe una gama muy amplia de prospectos, tanto llamémosla positiva o negativa, pero es importante tener esas dos vertientes para saber cómo reaccionar. ¿Qué pasaría si yo me siento en la mesa con un cliente indeciso o un prospecto indeciso? ¿Qué pasaría si yo me siento con un negociador o con un exigente o con un optimista? Entonces, parte de la preparación es, ¿sí?, tener conocimiento de mi tema, tener conocimiento de el tipo de empresa, pero también con quiénes me puedo topar y cómo yo voy a reaccionar hacia cada una de los requerimientos de los prospectos. Y bueno, finalmente, creo que todo esto, aunque es algo muy básico o muy general, ¿sí?, nos puede funcionar a cada uno de nosotros para poder empezar a generar un poco de práctica hasta que lleguemos al éxito con las negociaciones, porque probablemente en primera instancia no nos toparemos con todos los tipos de negociadores. Probablemente en primera instancia nos va a resultar si actuamos de cierta forma, pero conforme van aconteciendo las situaciones, nos damos cuenta que el mundo está lleno de diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de pensamientos, y bueno, entramos ya ahora sí en el contexto de probablemente yo como empresa o yo como generador de proyectos, de productos, de servicios, no puedo llegar a todos, pero empiezo a segmentar mi público objetivo y empiezo a segmentar los tipos de prospectos o clientes con los que voy a sentarme a negociar. Muchas gracias por haber estado en el live. Muchas gracias por estar escuchando este video. Lo vamos a estar compartiendo en las redes del Instituto de la Mujer. Y cualquier detalle, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes en redes sociales y en correo electrónico. Saludos y muchas gracias.